Bien, bueno, buen día con todos. Lo que respecta a hoy día, toca hablar sobre una de las obras de, ¿cómo se llama? De Gustave Flaubert, un escritor francés que es uno de los máximos exponentes de lo que es la literatura del realismo francés, ¿no? Quien, por cierto, se menciona que es uno de es tercero, ¿no? O sea, después de Stendhal y Balzac. En lo que respecta en esta oportunidad, ¿no? Es relatar sobre lo que es la obra que lleva por título es Madame Bovary, una obra extensa que trata sobre todo de lo que es la vida, pues, sobre todo sus amoríos con sus diferentes amantes eh, a través del tiempo. La obra empieza cuando Carlos, ¿no? En su etapa de juventud, empieza eh, en lo que es en sus estudios de lo que es la carrera de medicina, que por cierto no tiene grandes talentos o esos dotes que le permitan sobresalir en campo de la medicina, y esto ya se ve, digamos así, apreciar en lo que es en esa etapa de esos estudios, ¿no? Eh, se permite más que todo porque es papá de Carlos, que por cierto también se llamaba Carlos, ¿no? Era médico, y por lo general se entiende, ¿no? Que quería que siguiera, o mejor dicho, claro, quería que siguiera los mismos pasos o la misma profesión que él. Y por ello Carlos eh, se direcciona. Poco después su mamá se da cuenta, ¿no? Del poco talento que tenía sobre la vocación de medicina, y que lo entienden, ¿no? O sea, lo comprende, mejor dicho. Así, con el pasar del tiempo, él de alguna otra manera llega a ser médico, ¿no? Un médico de poco renombre, eh, de poco renombre, ya que eh, a medias tintas, ¿no? Llegó a ser médico, después contrae un matrimonio con una mujer que al inicio se decía llegar a tener, se entendía que tenía grandes fortunas, ¿no? Que por cierto era mentira, ¿no? La señora Loisa. Un poco después, o sea, después de enterarse de la gran mentira de la señora, las padres como que se incomodan, y en una de esas, ¿cómo se llama? Carlos es invitado, ¿no? Para lo que es la curación de un personaje que, por cierto, de acá en adelante se va a hacer un poco más, 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 que juega un papel crucial, digamos, ¿no? Que es el papá de Ain, el señor Romuald, ¿no? Un campesino acomodado, que se disloca la pierna. Entonces, a través de ida y venida de Carlos, de curar a lo que es al Señor, se, se enamora de él, quien es la hija, ¿no? Y hace unos excesivos viajes, ¿no? Con el motivo o la mera ilusión o mera esa oportunidad de ver que poco después eh, se enamora, claro, después de la muerte de Loisa, ¿no? Y incluso Reina espera cierto tiempo para contraer matrimonio con Carlos, porque se tenía que cumplir un cierto tiempo de luto. Ahora, en un poco de lo que es Emma pasa la mayor tiempo, por ejemplo, dentro de un convento donde se ve
eh, inmiscuida, eh, relacionada con los ciertos paradigmas de la religión y dentro de ello eso es lo que le permite ser gran devota y por consiguiente una gran lectora de lo que son las historietas o historias de amor, entre ellos que, como se llama, lo permite admirar a los grandes personajes de lo que es la literatura, como de la historia, ¿no? Como Juana de Arco, y que por cierto hay un sinnúmero de películas. Eh, Ahora, después de que sale de lo que es el convento, ella ve lo que es un mundo eh, de aburrimiento. Mediante ese aburrimiento trata de lo que es salir de ese aburrimiento con Carlos. Ahora, Carlos es un personaje que ya hemos mencionado después de contraer matrimonio en Tostes. eh, Llegan a lo que es, ¿no? Eh, Hacer unos parejas medianamente felices porque al principio creen que estar enamorados, ¿no? O sea, en realidad Carlos sí llega a enamorarse, llega a quererla, ¿no? Llega a amar hasta tal punto de que todo se lo va, todo se lo cree las mentiras de Amy, que más adelante lo vamos a detallar. Eh, Después de esto, entonces, después de contraer matrimonio, viajan a un lugar, ¿no? Un lugar a la cual juega un papel muy importante que es Yumbiya, ¿no? Y antes de llegar a Yumbiya, como Emma ya estaba embarazada, llegan a Yumbiya y en Yumbiya eh, hay tres o cuatro personajes que juegan también un rol, los personajes, ¿no? Por ejemplo, dentro de ahí tenemos al farmacéutico, ¿no? Señor Mais, a lo que es uno de los que, por cierto, al final llega a ser el gran, un personaje reconocido dentro de lo que es el 20 de los medicamentos, ¿no? Porque a él con sus eh, poner trabas, porque después, ojo, después de que Carlos saliera o muriera de la historia, él se queda como un gran persona dentro de lo que es el campo de medicina. Es que Omais es un personaje culto que le gusta lo que es la ciencia, un poco de lo que es la medicina, porque dentro de ello no se ve envuelto, ¿no? Tanto de elegir el entorno, tanto el fenecer de lo que es la INU, como también de las, eh, la, la pesadumbre de lo que es uno de los personajes que va a ser operado, que ahora, dentro de ahí tenemos a la señora que es la señora, una señora, ¿cómo se llama? Una viuda, ¿no? Una señora viuda del Francos, si no me equivoco. Eh, En Yumbi las personas son un poco, o sea, en comparación con Tostes, pues, las personas ya son un poco más mesuradas, pero que con el pasar de los días en más vueltas se entra en la que es en la tristeza, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Hacer reuniones en él entre el médico Mais, o sea, no, el farmacéutico Mais, quien tenía a su cuidado un Justino, su ayudante.
y la que conducía a lo que es la posada. En uno de ellos conocen una de esas conversaciones o reuniones que suelen hacer, él conoce aquí a Leo. Leo es un muchacho tímido, es un muchacho que trabaja en lo que es en como un pasante de notario de Wiman, entonces, que se enamora de lo que es él, pero sin poder declararse. Muy tímido, le cuesta, se ruboriza, ¿no? al, al querer declararse a él. Y poco después de estar de que ambos confirman acerca de que están enamorados, él se decide ir a París a terminar su carrera de abogacía, que es derecho. Entonces, eh, por ejemplo, en eso de que ambos son bien, se le puede decir muy, de lemas, hay una parte en lo que se podría decir muy asentada, ¿no? La obsesión y el carácter ahínco de obtener lo que ella quiere. Dice, eh, de querer ser amada, de querer centro de la atención. Y llega a ser, tener ciertos caprichos con lo que es León, y León al enterarse de esto, o sea, al darse cuenta de esto, se van. Es un poco que se incomoda, ¿no? Y tiende a partir a París. Después de la partida de León, digamos así, o sea, Leo a, a terminar la carrera de Derecho, que por cierto nos está mirando, eh, ¿cómo se llama? Emma queda sumisa en gran tristeza, ¿no? Esa nostalgia. Es un dicho que, por cierto, hasta el momento se aplica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, de cierta medida o en gran medida, las personas nos quedamos con ese sabor amargo en la boca? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese hecho tal cosa? Si yo me hubiese expresado tal cosa, o el sentimiento, porque de alguna otra manera ambos reprimen el sentimiento. Una porque por el temor, y que Emma también tenía cierto arraigo de lo que es la devoción, a lo que es a Dios, o la, no, la que es la, esa idea de lo que se viene de la religión, de los conventos, y que por cierto no podía ser eh, infiel a su esposo Carlos. Eh, Tiempo después, con el pasar del tiempo, ¿no? De cierta manera, hay que precisar bien claro. Emma siempre pretende a la opulencia, ¿no? A la grandeza, a la exquisitez de cada persona en cada momento. Y cosa que, por ejemplo, en uno de esos llega un personaje de París, ¿no? O un personaje ilustre en la cual ella queda prendada de esa magnificidad, de la opulencia, de la riqueza que se podía mostrar. Eh, Tiempo después de haber este suceso, por ejemplo, después de haber dado Eamon, su hija, que por cierto es Berta, al inicio no siente gran esa maternidad que suelen tener las madres. Tiene un poco de desapego hacia Berta, y por cierto, y por ello consiguen una nodriza, quien vela por ella
eh, hasta el punto de amamantarlo, criarlo, hasta, hasta los 17 años, si no me equivoco. Mira, cosa que después la partida de León pretende cuidarla a Berta para así olvidar de lo que es a León, cosa que no funciona, cosa que no funciona. Eh, a ver, es muy frecuente hasta en hoy día, ¿no? Que las relaciones eh, entre la nuera y la suegra no se llevan bien. Y acá pasa lo mismo. Una porque la madre de Carlos, según la lectura, siente un poco de celos porque le da mayor atención a Eamon, le permite que lea libros románticos, o sea, y según la creencia de la señora, le, eso le corrompería, ¿no? O sea, le alejaría que lo mucho lo consienten. Y entonces, ¿qué pasa, no? En eso de que de ida y venida llega a Yonville otro personaje. ¿Ahora de quién? De Rodolfo. Rodolfo es uno de esos otra vez quien se liga y este bien. Rodolfo es el que pretende, afana, es el que conquista en lo que es en su primera aventura, que era el león, que por cierto solamente son enamorados, no llega a ser consumado lo que es el acto eh, de relación coital. En cambio, con Rodolfo sí se logra dar. ¿Por qué? Por la existencia de Rodolfo, conquistar. Y logra conquistar, eh, y porque Rodolfo queda prendada de la belleza de Emma desde el primer instante en el que conocen. Y tiene eh, ese que le caracteriza, que se caracteriza a la diferencia del león, de persistencia, de tener un poco más de dinero. Bueno, es un poco, no es un poco, sino es adinerado en comparación al león. Y por ello logra conquistar. Llegan a tener una cierta aventura durante las 6 semanas. Otra vez, ¿qué pasa con él? En, se enrola con él, eh, quiere ir otra vez con ella a Rouen, una de las ciudades para ir a París. Y esto Rodolfo no quería, pues, no pretende eso. ¿Por qué? Porque uno tenía que lidiar con la hija de Berta, de Benna, que es Berta. Segundo, con ella. Bueno, Rodolfo es un muchacho, un joven aventurero y por consiguiente, ¿no? Hay un sinnúmero de idas y venidas de cartas eh, que les permite eh, tramar o llegar a sus puntos de encuentros, ¿no? En más se aburre un poco, o sea, se aburre mucho de su esposo Carlos I porque es conformista. El conformismo a veces eh, es un poco que o no juega de gran medida un papel crucial en lo que es en el amor entre ellos, ¿no? Por ello lo ve como un tipo que ya se conforma con lo que tiene, con pocas eh, riqueza. Es más, no era un médico de gran llamativa, o sea, no tenía gran estatus en lo que es campo de medicina, solamente se dedicaba a hacer curaciones
a pequeñas dolencias o ciertas ocasiones que suscitaban que es en, en qué lugar yo vivía. Hay un momento que Rodolfo se va a lo que es de, de Yumbi, dejando, ¿no? Sí, ahí con las maletas listas, con para huir, con, con Rodolfo. Entonces otra vez cae en gran tristeza en ese abatimiento de mujer heroica, de mujer mártir, en, hasta tal punto que Carlos no sabe qué hacer, ¿no? Trae ciertos médicos bien renombrados para ver qué es lo que sucedía con ella. Y en uno de ellos le dicen, ay, ¿por qué no llevas a tu mujer a robar? Ay, hay una ópera. Quizá le podría ayudar. Y Carlos, Carlos es un personaje muy, se le podría atribuir esta palabra, o sea, un poco eh, tonto, ¿no? O sea, no veía lo que pasaba enfrente de sus ojos. Eh, por ello lleva a Rohan ahí en una ópera y en esas óperas aquí ni en cuenta. Ale, León, quien era el muchacho que estudiaba o que era pasante de acá en lo que dicen en Ville, en la notaría de Villarman. En eso, León al inicio siente un poco de que es indiferencia por la ópera, pero que sin embargo, después de que Carla le dice, "Ay, ¿qué tal si te quedas para la segunda parte de ópera mientras yo voy a Yonville?", que él tenía ciertos pacientes que debería atenderme. Ya, entonces me queda. Y uno de esos de León dice, no, y de un momento se le prende el foquito y dice, no, quédate, que la ópera está mejor. Quedan los días en la ópera, León y Emma. Ahí sí, pues, se llega, como se llama, la aventura a su máximo éxtasis, hasta tal punto que hay una dependencia, eh, dependencia de lo que es Emma hacia León. Y convienen hacer un día de las visitas en lo que es para verse, ¿no? En Juan. Y en ello, por ejemplo, hasta tal punto de que Emma quiere llevar unas clases, ¿no? de piano. Para ellos tendría que conseguirse uno que se enseñan las lecciones. Y conviene ella en su afán de ver y a León encuentra a una profesora en la que convienen ambos, o sea, en sí cabe, Emma inventa esta profesora, ¿no? Donde va a recibir las lecciones. Y entonces los días a verse jueves con León en tal punto en Juan. eh, y había muchos gastos que se hacían muy aparte de ello. Se hacía por consentir a su esposa. Carlos no escatimaba ningún gasto. Ya, eh, y así pasa, ¿cómo se llama? De sus grandes dolencias después de haber recibido el gran honor de parte de León. Se sana, o sea, está tranquilo. Y ahora, eso es por un lado de lo que es su vida aventurera, se le puede decir.
esa felicidad, entre comillas, ¿no? Porque al lado, a la par venía lo que es las deudas. ¿De quién? De él. Pues, él no contrae deuda con un personaje que es comerciante, ¿no? Contrae deudas hasta tal punto, a un punto de específico de 8.000 eh, francos, lo cual no se puede llegar a pagar, incluso después de la muerte del padre de Carlos, que, que sería heredado por Carlos. Esta trama, o sea, en la gran parte de herencia, pasa lo que es, vende lo que es a su endeudador. De esa manera, bajar el nivel o sea, la deuda. Tiempo después regresa la señora, que es la viuda, entonces, al de darse de cuenta que los movimientos, los gastos en mano muy hábil, trama con lo que es el comerciante, hacer una factura donde le muestra con pequeños una, una cifra bastante minúscula, ¿no? Pero sin embargo la señora no, no aprueba eso. No, pues no aprueba eso, que es muchos gastos, hasta tal punto Emma queda con los gastos hasta no poder más. Malos recargos malos recargos que aplican. Cada vez que había una visita, eh, eh, siempre se hacía un préstamo. En el comerciante, más que todo, se aprovecha por la debilidad del reino, que por ser de un día ve a León y Emma saliéndose de la mano de un hotel. Y este pequeño suceso le vale para lo que es en un último momento amenazar a Emma, que lo va a decir a Carlos, ¿no? Ajá. Ahora, por cierto, Carlos enlazado siempre en su campo de medicina, preocupado por el bienestar de su esposa, y distraído como siempre, o sea, no ve pasar lo que sucede frente a sus narices. León sigue con Emma hasta tal punto que las deudas eh, no pueden más con la deuda, entonces recurre a León que robe el dinero incluso de su jefe, y está él sorprendido y dice: "¿Qué pasa acá?". No acepta, y tiempo después, con los embargos que se venían, incluso los policías habían dejado un vigilante, ella recurre al mismo jefe y hasta tal punto casi venderse. ¿Qué pasa? Porque el jefe o sea, el señor eh, Main, o sea, es un personaje que el dueño no, el jefe de Leo, de cierta manera, estaba atraído, ¿no?, de Carlos, que Lane, por consiguiente, quería tener. Eh, no se da el suceso, el acto, porque Emma no se lo permite. Después recurre a quién. A Rodolfo. Mira que Rodolfo tiene suficiente como para poder ayudarlo, sin embargo, no lo ayuda. Ante esa de la presión tanto del endeudador como el que se venía y de lo que es haber hipotecado la casa, todo, no ve la otra salida que ir al boticario y ver a la estancia donde estaba lo que es el medicamento, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El arsénico, ¿no?
se lo toma, tiempo después se estar en convulsiones, estar en inmensa dolor, muere. Muere producto de ese después muere al igual que Carlos también muere. Eh, Después de casi haber saneado las deudas. También la mamá de Carlos muere y por consiguiente termina la obra en una gran fatalidad. Entonces, sí, bueno, la obra termina todo eso eh, en sí en una triste final. Triste final para todos aquellos que se enrolaron en lo que dicen Villa Carlos. Y el triste inicio de lo que se podría esperar de él. Bien, en lo que respecta a sido todo de lo que es en la de Madame Bovary. Espero que le haya gustado y que les permita leer la obra. Es muy bonita. Sí.